Me corresponde decir unas palabras que en la misa de difuntos tradicionalmente se conocen como elogio fúnebre. Y quisiera hoy, primero que nada, saludar a los padres locales, Padre José Manuel, Padre Carlos, los distintos padres que nos acompañan, especialmente el Padre fundador y superior de la Fraternidad San Vicente Ferrer, Padre de Bliñers. Queridos padres, queridos seminaristas, queridos fieles, pues la divina providencia ha querido darnos al Papa Benedicto XVI. Y lo primero que creo que debemos hacer es dar gracias a Dios nuestro Señor por su misericordia al habernos dado este Papa y especialmente por su obra litúrgica. En un elogio fúnebre se suele justamente eso, elogiar las gracias que Dios hizo a su pueblo, a su iglesia, a través de aquella persona que se recuerda o por quien se reza en la Santa Misa de Requiem. Pero son innumerables las acciones, las obras, todo el legado teológico y en fin, que quizá muchos de nosotros y ustedes ya conocen del Papa Benedicto XVI, y solo quisiera centrarme en algo que nos toca muy de cerca a nosotros, pero también que tiene una dimensión especialísima para toda la Santa Iglesia Católica. Y es ese motu proprio, Summorum Pontificum, del cual mañana celebraremos también un aniversario, aunque ya está derogado, pero bueno. Y bien, muchas cosas se pueden decir de la hora litúrgica del Papa Benedicto XVI, ya desde que era cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Fe, en fin. Pero este motu proprio, Summorum Pontificum, dio un nuevo rumbo a la Iglesia. Declaró, por decirlo de algún modo, aquel derecho que tienen todos los fieles, y especialmente los sacerdotes, para acercarnos y poder vivir y celebrar la Sagrada Liturgia Católica de siempre. Derecho que, como él mismo lo dijo y ustedes lo saben, nunca ha sido derogado. Una misa, una liturgia que nunca fue abrogada y nunca podrá serlo. Son años, pues, queridos fieles, en los que ha habido bastante historia en la Iglesia, después de este motu propio, de florecimiento de la fe, del sacerdocio, de la vida de la Iglesia, por el aporte objetivo que ha dado el descubrimiento y estudio de la liturgia católica. Pero bien, han pasado los años y antes de que Benedicto XVI entregara su alma al juicio del Señor, vinieron tiempos difíciles con estas nuevas legislaciones de la Iglesia. Ahora nos toca afrontar un tiempo difícil, donde la incertidumbre del futuro parece agredirnos para tratar de arrancarnos la paz y sembrar en nuestras filas el desánimo, el temor y la desconfianza. Nos preguntamos entonces, ¿cómo afrontar esta difícil situación? No solo para nuestro Instituto del Buen Pastor, para la Fraternidad San Pedro, para el Instituto de Cristo Rey, la Fraternidad San Vicente Ferrer, sino esta difícil situación de la Iglesia. ¿Qué grano de arena pueden aportar nuestros institutos y quienes continúan celebrando la Sagrada Liturgia de siempre al bien de la Iglesia en estos momentos de zozobra? Por parte del Instituto del Buen Pastor, de quien soy superior general, podemos recordar
un párrafo, un pequeño párrafo que está en los estatutos de nuestro instituto y que dice: el fin general del Instituto del Buen Pastor es la gloria de Dios a través de la perpetuación del sacerdocio católico recibido de Cristo el Jueves Santo y transmitido hasta el día de hoy en la herencia de la sede de Pedro como en su fuente. Nuestros estatutos, y es lo que nuestro Instituto del Buen Pastor quiere aportar en esta situación de la Iglesia, nos dan la clave de nuestra respuesta a los momentos que vivimos. En efecto, en ellos se marca lo que la Iglesia quiere de nosotros. Allí podemos ver cómo la razón misma de nuestra existencia, en particular como sacerdotes del Buen Pastor, pero que puede aplicarse bien para ustedes, hermanos sacerdotes y queridos fieles, es la perpetuación del sacerdocio católico recibido de Cristo. Es decir, que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, del cual participamos, debe ser mantenido, debe ser ejercido por nosotros con el espíritu del mismo Cristo para la edificación de su reino. Pero este sacerdocio, transmitido hasta el día de hoy en la herencia de la sede de Pedro como en su fuente, es decir, fiel a la tradición romana, a la cual tradición no podemos renunciar. Es mucho más, entonces, este momento tan importante de la historia, no solo para nuestros institutos, sino para la Iglesia misma y para el sacerdocio mismo. Aquí tenemos entonces, queridos amigos, la fuerza de nuestra respuesta a la situación actual, la raíz de nuestra esperanza, de nuestra confianza, la fuerza de nuestra resistencia ante las adversidades, la misma fuerza del sacerdocio de Cristo, del cual participamos en la tradición católica. Creo, pues, especialmente hermanos sacerdotes, que debemos unir fuerzas en torno a las cosas comunes que tenemos como católicos, a saber, entre otras cosas, el uso o al menos el gusto por la liturgia católica tradicional en el ejercicio de nuestro sacerdocio, de la vida religiosa de las comunidades, el mantenimiento de la doctrina tradicional de la Iglesia, como de la teología tradicional romana, es decir, las escuelas teológicas romanas, basada en la enseñanza de los santos doctores de la Iglesia y la tradición teológica, además del tesoro de la espiritualidad católica tradicional y de la acción apostólica tradicional. Digo pues que debemos estar unidos en torno a estas cosas comunes para afrontar el nuevo escenario que se está presentando en la Iglesia después de la entrada en vigor ya hace 2 años del motu proprio Traditionis Custodes. Sin embargo, creo que la decisión de mantenernos firmes en aquello que es la razón misma de nuestra existencia, a saber, el mantenimiento de la liturgia de siempre, de la doctrina de siempre, de la tradición católica, no es solo un bien para nuestros institutos, sino sobre todo un bien para la Iglesia misma. Pues los caminos inciertos y a veces claramente peligrosos que parece tomar nuestra Iglesia, hoy en especial en sus derivas doctrinales, requieren más que nunca, en mi opinión, de un referente seguro en su camino, que sea como la roca sólida sobre la que se edifique su labor evangelizadora, que a su vez es su raíz misma, que es la santa tradición. En particular, mantener la misa tradicional se presenta hoy como un imperativo, si se puede usar este término, un poco moderno quizá, para que la Iglesia no se vea en el peligro de perder totalmente, si esto fuera posible, su vínculo con lo que realmente le hace ser tal, que es el transmitir fielmente el depósito que ha recibido de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que somos simples servidores de la Iglesia,
Pero si Dios nos ha dado esta vocación tan particular en la vida de la misma Iglesia, a saber, vivir en ella, en y por la santa tradición, nos pide también que hagamos todo lo que esté en nuestras posibilidades para luchar, para conservar este enorme bien para toda la Iglesia que es la santa tradición. Me parece entonces que no debemos aceptar cambiar nuestros carismas, y esto por amor a la Iglesia misma, por amor al Papa, por fidelidad a este tesoro de la tradición y en particular de la liturgia, y por fidelidad a la misma Santa Sede. No debemos aceptar ser acusados de que nuestra fidelidad a la misa de siempre sea una infidelidad a la Iglesia o a la Santa Sede. Los sacerdotes de nuestros institutos, nuestros fieles, pero también los sacerdotes diocesanos y de otras comunidades que celebran la misa de siempre o que son cercanos a la liturgia tradicional, que beben de algún modo de ella, también esperan de nosotros la fidelidad al compromiso que hemos adquirido con la Iglesia, con nuestra vocación especial en sostener la tradición, una vocación que nos fue dada solo porque Dios así lo quiso. Ellos esperan también de nosotros nuestra valentía, la luz de la doctrina, la claridad de las enseñanzas perennes de la Iglesia. También ellos exigen de nosotros el compromiso con la verdad y el testimonio de la convicción de un sacerdocio, de una vida religiosa en coherencia con lo que hemos vivido y defendido durante toda nuestra vida. Por supuesto que nosotros no podemos pretender ser los salvadores de la Iglesia, pero estamos llamados a contribuir en lo que nos corresponde para el bien de las almas. No debemos abandonarlas. No solamente no debemos dejar de atenderlas pastoralmente, sino tampoco abandonar nuestro carisma particular, ni la vocación particular que nuestro Señor nos ha querido dar dentro de la santa tradición. Me parece, queridos fieles, queridos amigos, que estos pensamientos nacen justamente del principio expresado como fin general de nuestro instituto en nuestros estatutos, la perpetuación del sacerdocio de Jesucristo recibido por la tradición de la Iglesia. El instituto afirma su profunda romanidad, dicen también sus estatutos, porque se preocupa cuidadosamente por preservar la tradición de la Iglesia en su permanente actualidad. Y también, dicen los mismos, la finalidad particular del instituto es el ejercicio pleno del sacerdocio en la jerarquía y la tradición católica, según una forma de vida adaptada a su misión y en la ayuda privilegiada de una vida común plenamente ordenada al apostolado. Supone la fidelidad al magisterio infalible de la Iglesia y el uso exclusivo de la liturgia gregoriana. Esos son nuestros estatutos. En efecto, nuestro instituto, a pesar de la situación actual, no puede dejar de afirmar su profunda romanidad, lo que hace sin caer en actitudes de servilismo ni de espíritu contestatario al modo revolucionario. Y además debe ser capaz de discernir lo que supone la fidelidad al magisterio infalible de la Iglesia, de lo que solamente con un carácter pastoral es perfectamente modificable y por eso susceptible de ser opinable. Nuestros estatutos, hablando de la naturaleza misma del instituto, afirman que sus miembros quieren ejercer su sacerdocio en la tradición doctrinal y litúrgica de la Santa Iglesia Católica Romana. Aquí está entonces toda nuestra fuerza, en la tradición de la Iglesia que no perecerá. Seamos pues fieles a la tradición. Continuemos nuestro trabajo apostólico sin dejarnos atemorizar por las dificultades. Profundicemos cada vez más en adquirir ese ejercicio del sacerdocio en la tradición doctrinal y litúrgica de la Santa Iglesia.
Profundicemos en la teología tradicional, en la acción apostólica tradicional, con la que tantos santos convirtieron las almas y edificaron la cristiandad. Profundicemos en la espiritualidad tradicional que ha transmitido fielmente la doctrina del corazón del buen pastor, en la riqueza de la liturgia que ha sido transmitida durante tantos siglos. Profundicemos por fin en todas estas riquezas de la tradición, pues es la finalidad de nuestra vocación, no solo del buen pastor, sino de todo fiel que se ha dejado tocar del Espíritu de Dios para seguir por este camino. Porque Él se preocupa cuidadosamente por preservar la tradición de la Iglesia en su permanente actualidad. Queridos amigos, es también ahora más que nunca el tiempo de trabajar unidos por el bien común de la Iglesia y del legado de Benedicto XVI para con la Iglesia, con su motu proprio, dejando de lado las cosas que, si bien pueden ser importantes, son secundarias cuando se amenaza lo que es esencial, la tradición misma. Creo que es la mejor manera de rezar por el Papa Benedicto, de seguir su legado, su buen ejemplo, su valentía en darnos este documento, siguiendo adelante con nuestra vocación. Que Nuestra Señora, que quiso alcanzarnos la gracia de combatir tantas batallas contra la fe, nos obtenga la protección y el ánimo siempre ardiente por continuar en su servicio, para que su corazón inmaculado, unido al de su divino Hijo, reine cada vez en más corazones. Así sea.